Buenas noches a todas y a todos. Continuamos con la lectura y los comentarios sobre la carta eh, al hombre nuevo de Ernesto Che Guevara. Y la idea sería hoy avanzar un poco en la lectura, no hacer más de una página para que el video no se haga largo y para poder detenernos en algunas cuestiones muy interesantes. Paso a leer, anticipo que lo que va a hacer el Che es hablar acerca de los primeros años de la Revolución Cubana y en ese despliegue en torno a la historicidad, a la historia de la Revolución Cubana, ir señalando ciertos aspectos teóricos de la relación entre el individuo y la masa. Paso a la lectura. La masa participó en la reforma agraria y en el difícil empeño de la administración de las empresas estatales. Pasó por la experiencia heroica de Playa Girón, se forjó en las luchas contra las distintas bandas de bandidos armadas por la CIA, vivió una de las definiciones más importantes de los tiempos modernos en la crisis de octubre y sigue hoy trabajando en la construcción del socialismo. Vistas las cosas desde un punto de vista superficial, pudiera parecer que tienen razón aquellos que hablan de la supeditación del individuo al Estado. La masa realiza con entusiasmo y disciplina sin iguales las tareas que el gobierno fija, ya sean de índole económica, cultural, de defensa, deportiva, etc. La iniciativa parte en general de Fidel o del alto mando de la revolución y es explicada al pueblo que la toma como suya. Otras veces experiencias locales se toman por el partido y el gobierno para hacerlas generales, siguiendo el mismo procedimiento. Acá viene lo interesante. Sin embargo, el Estado se equivoca a veces. Cuando una de esas equivocaciones se produce, se nota una disminución del entusiasmo colectivo por efectos de una disminución cuantitativa de cada uno de los elementos que la forman, y el trabajo se paraliza hasta quedar reducido a magnitudes insignificantes. Es el instante de rectificar. Acá el Che Guevara nos está mostrando cómo en el caso cubano, si bien a primera vista, siempre hablando de los primeros tiempos de la revolución, de los primeros años, el Estado parecía dar las órdenes que las masas podrían acatar ciegamente, no es tan así, es una mirada superficial, porque cuando las políticas empleadas por el Estado no eran las acertadas, se veía una carencia de entusiasmo por parte de las masas hasta que quedaban, para llevarlas a cabo, hasta que prácticamente quedaban en la nada. Continúa. Así sucedió en marzo de 1962 ante la política sectaria impuesta al partido por Aníbal Escalante. Es evidente que el mecanismo no basta para asegurar una sucesión de medidas sensatas y que falta una conexión más estructurada con la masa. Debemos mejorarlo durante el curso de los próximos años. Pero, en el caso de las iniciativas surgidas en los estratos superiores del gobierno, utilizamos por ahora el método casi intuitivo de ocultar las reacciones generales frente a los problemas planteados. Maestro en ello es Fidel, cuyo particular modo de integración con el pueblo solo puede apreciarse viéndolo actuar. En las grandes concentraciones públicas se observa algo así como el diálogo de dos diapasones, cuyas vibraciones provocan otras nuevas en el interlocutor. Fidel y la masa comienzan a vibrar en un diálogo de intensidad creciente, hasta alcanzar el clímax en un final abrupto, coronado por nuestro grito de lucha y de victoria. Ahí de vuelta Che está señalando la relación dialéctica que hay entre el líder y la masa. Continúo con el último párrafo, donde el último párrafo de este video, donde esto lo aclara de manera muy
bien Elche, ¿no? Lo difícil de entender para quien no viva la experiencia de la revolución es esa estrecha unidad dialéctica existente entre el individuo y la masa, donde ambos se interrelacionan y a su vez la masa como conjunto de individuos se interrelaciona con los dirigentes. Ahí explícitamente está mencionando el Che Guevara la noción de dialéctica como algo fundamental dentro de la gestación de esta sociedad socialista que se va dando en Cuba. Una dialéctica entre el individuo y la masa, y al mismo tiempo una dialéctica entre masa y dirigentes. Es esa interrelación que va habiendo, que va existiendo, va dándose entre los individuos, instituyéndose en masa. Nosotros quizás hablaríamos más de pueblo, ¿no? Pero bueno, acá no importa. Y relacionándose con los dirigentes. Entonces, las directivas del partido no, parecen verticales en un primer momento. El partido que está en el gobierno y, es quien lleva a cabo las políticas públicas, o da las, más que llevar a cabo el que diseña las políticas públicas, parece seguir un orden vertical. Sin embargo, la interrelación dialéctica muestra que esa forma de representarlo de manera vertical es una mirada muy superficial. Bien, continuaremos leyendo y pensando este texto. Buenas noches a todas y a todos.